Esta podría ser la historia más importante sobre Irán, y casi nadie está mirando el lugar correcto. Mientras los titulares hablan de misiles, petróleo y geopolítica, cosa que yo mismo hago, el verdadero riesgo podría estar en algo muchísimo menos visible: el mercado global de los seguros. Porque cuando un puerto es bombardeado, cuando un canal se bloquea o una refinería se detiene, o por ejemplo cae un satélite, no es el ejército quien paga la factura, sino que quien paga la factura es Londres. Y si Londres pierde la capacidad de poner precio al riesgo, no estamos ante una guerra regional, estamos ante una posible crisis sistémica global. Y aquí es donde todo se conecta con la comunidad de inteligencia, con la arquitectura financiera, con Web3 y con sobre todo XRP. Hoy vamos a ir de lo micro a lo macro, de los seguros marítimos al rediseño del sistema financiero mundial. La mayoría de la gente no entiende esto. Londres no es importante solamente por la City, no es solo por la banca y no es solamente por el mercado de divisas. Es el epicentro del seguro internacional, de los seguros internacionales. El mercado londinense, con Lloyds como eje, como pilar fundamental, cubre una parte enorme del comercio marítimo global. Una proporción crítica de la carga que se mueve por mar termina asegurada allí, en Londres, en la City de Londres. Si un buque se hunde, si un puerto es atacado, si el estrecho de Hormuz se bloquea y si una cadena de suministros se paraliza, como está ocurriendo ahora mismo, la factura de todo eso acaba en Londres. Controlar el mercado de los seguros es controlar de forma indirecta el mercado internacional, el comercio internacional. Sin seguro no hay financiación. Y sin financiación no hay comercio. Y sin el comercio no hay mercados públicos. No puedes emitir bonos, no puedes salir a bolsa y no puedes construir rascacielos. Básicamente no puedes ni siquiera operar una fábrica de semiconductores. Sin cobertura asegurada, el sistema financiero se congela. Históricamente, cuando estalla un conflicto, el procedimiento es el siguiente, es bastante claro. Se recalculan las primas, se encarece el riesgo y se gana dinero con la volatilidad. Esto pasó, por ejemplo, en el Mar Negro. Esto pasó en múltiples zonas del conflicto y ha ocurrido muchísimas veces, pero cancelar directamente cobertura de riesgo bélico, eso es algo completamente diferente. Eso no es un ajuste del precio. Eso es admitir que el riesgo no puede cuantificarse. No hay información para cuantificarlo. Y cuando una aseguradora no puede poner precio al riesgo, significa que no tiene visibilidad. La pregunta no es cuánto riesgo hay, la pregunta es ¿por qué no pueden estimarlo? ¿Por qué no tienen acceso a la información? ¿Por qué Londres ha mantenido durante décadas una posición dominante en los seguros globales, incluso cuando perdió el liderazgo en construcción naval? La respuesta no es tradición y no es tamaño, es la comunidad de inteligencia. Por eso estoy poniendo como fondo del vídeo a el MI6, el edificio del MI6. La proximidad geográfica entre el MI6, la Organización Marítima Internacional, y el mercado asegurador londinense no es casualidad. En el sector siempre ha circulado la hipótesis de que la ventaja competitiva del mercado londinense no era solamente financiera, sino que era informacional. Quien tenía acceso a los datos tenía una ventaja frente al resto. Tener acceso temprano y preciso a inteligencia geopolítica es la mejor herramienta para poder poner precio al riesgo. Y aquí viene el punto clave. Gran parte de la inteligencia británica no es puramente británica. Proviene del entramado que todo el mundo conoce como Five Eyes: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, los 5 ojos. Y dentro de ese grupo, el generador principal de inteligencia es Estados Unidos, gracias a la CIA, a la NSA y a la NRO. Si la ventaja de precios del mercado asegurador londinense dependía en parte de esa información, ¿qué ocurre si ese flujo se reduce? Pues que Londres básicamente opera con menos visibilidad y todo el sistema asegurador global opera con menos visibilidad, porque muchas aseguradoras no hacen su propio análisis profundo, simplemente indexan precios tomando como referencia el de Londres. Si Londres duda, todos dudan. Y el reaseguro global entra en tensión. Esto no va solamente de Irán, va del repricing sistémico. La cancelación de coberturas no es en sí la crisis, es el canario en la mina. Si el mercado asegurador global empieza a hacer un repricing en cascada, las fábricas, los puertos, infraestructuras energéticas, los satélites, las cadenas logísticas, todo ello implicaría que podríamos ver un evento similar al del año 2008 con una crisis crediticia o al del año 2020 con un shock sistémico por la pandemia. Pero ahora por una diferencia fundamental, básicamente. El riesgo no es solo sanitario ni hipotecario, es geopolítico y cibernético. Y es que la comunidad de inteligencia siempre ha estado en el centro. Te lo he demostrado múltiples veces con esa famosa infografía de Ripple y la comunidad de inteligencia. Y aquí es donde vamos a ampliar el foco. Ripple y Web3 no es el único sector afectado por esta comunidad. La comunidad de inteligencia siempre ha jugado un papel estructural en la guerra, en las finanzas, en la energía, en las comunicaciones, como bien sabes, y en el comercio. Ahora con Web3, antes con Web2,
Pero ahora estamos en una fase diferente. En el pasado lo importante era la guerra, las finanzas, la energía y el comercio. Pero ahora estamos en una fase, como he dicho, diferente, una actualización sistémica. Si observas lo que está ocurriendo, es decir, las tensiones energéticas, las tensiones aseguradoras, por ejemplo, en la cadena de suministro, y el riesgo de los ciberataques, parece que Estados Unidos está en una posición frágil frente a Irán en el plano militar directo. Y esto es cierto, no lo niego. Pero quizá Estados Unidos no esté jugando esa partida. Quizá esté cediendo terreno menos estratégico, es decir, el petrodólar, para imponer algo más profundo, un sistema financiero basado en DLT. El petrodólar fue el ancla del siglo XX, pero mantenerlo tiene un coste geopolítico enorme. Si el petróleo deja de estar vinculado exclusivamente al dólar, Estados Unidos pierde influencia monetaria directa. Pero si a cambio logra que la liquidación global pase por raíles DLT y que la infraestructura financiera sea rediseñada, es decir, una transición hacia temas cero que es inevitable, que básicamente el sistema se actualice bajo su supervisión, entonces no pierde poder, simplemente lo transforma. Hoy Estados Unidos tiene la capacidad de forzar ese cambio. En unos años, quizá no. Y por eso, la urgencia de lo que estamos viendo con Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. Ellos mismos están dinamitando, están poniendo fin a la era del petrodólar. Cuando ves esos aviones huyendo, entre comillas, como lo interpretan los medios de comunicación, cuando ves esos aviones militares huyendo de Dubái, no es que estén huyendo, están abandonando, es la mejor forma visual de entenderlo, están abandonando al petrodólar porque ya no sirve sus propósitos. Quiero que te imagines este escenario. En la escalada con Irán hay ataques físicos limitados, pero sobre todo hay ataques digitales. Si el argumento dominante pasa a ser, por ejemplo, que el sistema financiero actual es vulnerable a ciberataques, la solución política perfecta es la siguiente: una infraestructura pública distribuida, inmutable y resistente a los ciberataques. ¿Qué es lo que no es hackeable en el mismo sentido que los sistemas centralizados? Pues, lógicamente, las redes DLT bien diseñadas. Es muy conveniente hablar de resiliencia digital justo ahora. Es muy conveniente que el riesgo no sea solamente militar, sino que sea además un riesgo cibernético. Si miramos el tablero completo, las áreas clave son las siguientes: los seguros globales, con Londres como centro; el sistema financiero tradicional, es decir, la banca, las casas de compensación, lo que tradicionalmente se encarga del T+2; la energía, Hormuz siendo clave para el gas y las refinerías; las comunicaciones, es decir, los cables submarinos; los satélites; Web 2 con plataformas como por ejemplo Google o YouTube, básicamente el control narrativo, el control de los datos; Web 3 con infraestructuras DLT, la tokenización y la identidad digital, donde ahí ya sabemos que Securitize, HBAR y Ripple van a jugar un rol importantísimo. Otra clave sería la ciberseguridad, los mercados de capital, la infraestructura de liquidación, como he repetido, y cada una de estas ramas está conectada, y está conectada por la comunidad de inteligencia. En el centro de esa transformación está la infraestructura DLT institucional. XRP no es una narrativa minorista, es la infraestructura principal que va a surgir de una forma evidente después de este conflicto geopolítico. En un escenario donde el riesgo cibernético aumenta, donde el sistema T+2 se vuelve ineficiente y donde el carry trade se tensiona, básicamente donde la liquidez se fragmenta. En ese escenario necesitas sí o sí una liquidación instantánea, interoperabilidad entre bancos centrales, neutralidad geopolítica y resistencia tecnológica a los ciberataques. Y eso es precisamente lo que permite XRPL. Esta historia que estamos viendo no trata solamente sobre Irán, y no trata solamente sobre el petróleo. De hecho, no trata ni siquiera sobre los seguros, que es lo que he intentado explicar en este vídeo, la conexión entre el mercado de los seguros y cómo el mercado de los seguros en Londres, Lloyds concretamente, ha tenido una ventaja competitiva frente al resto de competidores gracias al MI 6. Aunque repito, esto no lo puedo demostrar. La información vale oro, y por eso es tan importante que prestes atención a lo que está ocurriendo, no en clave de petróleo o del mercado de los seguros, sino en clave de quién va a sustituir al petrodólar. Lo que estamos viviendo trata del momento en el que el sistema financiero del siglo XX deja de ser suficiente, cuando el riesgo no puede cuantificarse, precisamente porque se bloquean esos sistemas de comunicación en los cuales compartían información los de Five Eyes. Cuando el riesgo no puede cuantificarse, como estamos viendo que está ocurriendo, y cuando la inteligencia se convierte en una ventaja competitiva absoluta, siendo el ciberespacio tan importante como el espacio físico, Estados Unidos puede parecer vulnerable en el plano militar tradicional, y es cierto que es así, pero en el plano estructural está empujando el sistema hacia una actualización inevitable, donde ellos van a ser los ganadores. Seguros, inteligencia, energía, ciberseguridad, DLT, liquidación instantánea, todo ello unido por la comunidad de inteligencia. Y en el centro de esa transición, XRP
como infraestructura de la transmisión de valor. La pregunta no es si el sistema va a cambiar, la pregunta es si estás viendo quién lo está rediseñando. Desde mi punto de vista, la comunidad de inteligencia. Y en concreto, la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Por eso la junta directiva de Ripple parece más bien una agencia de los Estados Unidos y no una empresa privada. De la cantidad de exfuncionarios, ex altos cargos, ex políticos, ex asesores, ex analistas que están relacionados de forma directa e indirecta con esta compañía. Porque para Estados Unidos, dinamitar el petrodólar es, aunque parezca contraintuitivo, algo de especial importancia si tienes un sustituto viable. Y Estados Unidos lo tiene. Repito, esto no va de petróleo, no va de energía o no va de seguros. En realidad va de justificar frente al público esta transición controlada del petrodólar hacia el, vamos a llamarlo, petrodigital. Y la conexión tan evidente que hay entre la comunidad de inteligencia y Web3 con compañías como Ripple, HBAR y Securitize se repite también en el sector de los seguros con Yoids. Y el reflejo es lo que está ocurriendo con el repricing. Cuando se corta la información, cuando se corta la información privilegiada, van a ciegas. Así que de ti depende qué haces con esa información. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, que muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del mercado laboral del crecimiento del PIB, algo que históricamente ha venido correlacionado y que en un futuro veremos cómo se desacopla. Todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.